Ya. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Beca Núñez y hoy voy a hablar, bueno, explicar los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales durante el año de 1930 y 1990. Eh, bueno, eh, la reforma agraria es un tema de gran relevancia que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. La reforma se caracterizó por ser una de las más radicales de América del Sur y su implementación respondió a una serie de condiciones internas y presiones sociales que surgieron en ese periodo. Estas condiciones incluyeron un aumento significativo eh, en la migración del campo a la ciudad. Era un temor que la formación de cinturones de progreso en las áreas urbanas acomodadas, manifestaciones reivindicativas masivas de campesinos. La concentración extrema de la propiedad de la tierra, la pobreza generalizada en las zonas rurales y la necesidad de expandir los mercados para una industria incipiente. La reforma agraria se llevó a cabo principalmente en las regiones de la costa, sierra del país, que tenía una gran población rural y tenía un uso extensivo de la tierra para la agricultura y la ganadería. Durante el periodo del 1930 y 1990, se expropiaron miles de fondos y se distribuyeron millones de hectáreas de tierra a beneficiarios, principalmente a familias campesinas. Esta reforma provoca una transformación significativa al liquidar social y económicamente a la clase terrateniente, que había sido un pilar del poder en muchas zonas del país durante décadas. Sin embargo, en esta implementación de la reforma agraria también generó una controversia y críticas. Frente a este contexto, surge la siguiente pregunta. ¿Consideras que fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Bueno, desde nuestro punto de vista, consideramos que esta reforma agraria sí fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico, social. A continuación, defendemos dicha postura con dos argumentos: justa redistribución de la tierra, incorporación de millones de peruanos a la colectividad política. Le doy el pase a mi compañera Andrea. Bueno, para poder seguir con el trabajo, en primer lugar, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, porque promovió una justa distribución de la tierra. Por otro lado, tenemos desde nuestro punto de vista político que la reforma agraria respondió a una serie de factores y desafíos que enfrentaba el país en ese momento. Las crecientes migraciones del campo a la ciudad estaban generando una preocupación de las clases em, acomodadas urbanas, quienes tenían información de cinturones de pobreza alrededor de las principales ciudades. Además, las masivas manifestaciones campesinas y la toma de tierras de las haciendas que ejemplificaban el descontento y las tensiones que prevalecían en el campo. También que la reforma agraria se convirtió en una medida política necesaria para modificar la estructura de la propiedad de la tierra y ahorrar esos problemas. Por otro lado, si que nos referimos a los términos económicos, la reforma permitió una redistribución significativa en la tierra entre 1969 y 1979, los cuales apropiaron numerosos fondos y más de 9 millones de hectáreas de tierra, y gran parte de esta área se entregó a 370.000 beneficiarios. Esto representó un acto de justicia en situación de pobreza en áreas rurales. Esta medida económica tenía como objetivo el reducir la extrema concentración de la propiedad de la tierra y mejorar la vida de los campesinos. En el ámbito social, la reforma agraria generó cambios significativos al desplazar a la clase terrateniente tradicional, además que permitió ponerle fin a las relaciones serviales a las que estaban sometidos cientos de miles de campesinos. Este ámbito contribuyó a la democracia de la sociedad rural de campesinos. Y bueno, este ámbito también contribuyó bueno, otorgando las condiciones de la ciudadanía a un gran
número de peruanos y promocionándoles un mayor grado de autonomía y control sobre su vida. En esta línea de ideas, Eudem de 2009, bueno, él destacó que uno de los problemas cruciales que condujeron a la reforma agraria fue la creciente migración del campo a la ciudad y el temor que esto genera en los entornos de pobreza alrededor de las ciudades principales. No obstante, la extrema concentración de la propiedad de la tierra y la disfunción relacionales laborales precapitalistas en el país fueron los detonantes para los detonantes principales para esta nueva política. Ahora le daré a paso a mi compañero para que nos dé nuestro segundo punto de vista. Sí, como segundo punto tenemos y considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, ya que permitió la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política. En primera instancia, desde una perspectiva política, la reforma agraria tuvo un impacto significativo al eliminar la influencia de la clase terrateniente tradicional en la sociedad peruana. En esta clase, a menudo conocida como gamonalismo, ejercida por un poder desproporcionado en un ámbito rural y era un pilar de conservadurismo político. La reforma desplazó a estos terratenientes y les privó de su influencia en la vida política y económica en el país. Al hacerlo, se alineó al camino para democratización de la sociedad rural, lo que permitió una mayor participación de los campesinos en la vida política y una redistribución más equitativa del poder. En una segunda instancia, en términos económicos, la reforma agraria también se desempeñó un papel fundamental en la movilización de la población rural, al distribuir la tierra y crear cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de un interés social. La reforma dio a los campesinos un mayor control sobre sus medios de producción y les permitió acceder directamente a propiedad de la tierra. Esto impulsó la autonomía económica de las comunidades rurales, generando un mayor sentido de permanencia y control sobre sus destinos. Otra instancia, como tercera instancia, tenemos que de una perspectiva social, la reforma agraria contribuyó en la eliminación de grandes relaciones serviles y precapitalistas que habían persistido en una gran parte de la sociedad rural peruana, al otorgar y recursos a comunidades campesinas y a los trabajadores rurales. Se brindó una oportunidad de servidumbre de casi feudal. Esto no solo mejoró las condiciones de vida de las personas, sino también se elevó su estatus social y le dio un mayor sentido de la ciudadanía y participación en la sociedad. Finalmente, según Hals, indica que la reforma agraria se consideraba un componente esencial y prescindible en la transformación social y económica. Además, sostenía que para que la reforma agraria tuviera el impacto completo que se buscaba, era necesario que se llevara a cabo cambios más amplios. A continuación, voy a pasar a mi compañero Beckham para que nos pueda dar una conclusión. Bueno, como conclusiones, nos dimos cuenta que, bueno, en primer lugar, consideramos que esta reforma agraria sí fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, ya que promovió una justa distribución de la tierra. Asimismo, permitió la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política. También es importante precisar que si bien la República logró en gran medida su de restituir la tierra y empoderar a la población rural, también se encontró con obstáculos significativos y efectos negativos que han influido en el desarrollo de agrícola y en la vida política y económica del país. Uno de los principales problemas fue que la falta de gestión eficiente en muchas de las cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés local que se crearon, la carencia de experiencia empresarial y de formación técnica fue adecuada, que llevó al fracaso de muchas de estas asociaciones, lo que resultó en una pérdida de productividad y subaprovechamiento de las tierras apropiadas. Bueno, profesor, eso fue todo. Gracias. Gracias, profesor.